No. Bueno, yo me voy a allá. ¿A dónde? No, digo, así nos abrimos y nos vamos. No van a molestar, por eso digo. Hay poco lugar, no podemos caminar. Así se van a echar la cena. Bueno. ¿Estamos? Hola, hola. Bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar con la presentación. Le voy a pedir a mi compañero que se presente brevemente y después lo voy a hacer yo. Y si les parece, después ya arrancamos con el contenido. Está orientado a lo que es ciberseguridad en el ambiente industrial. Bueno, un poco parece los inicios. Hace 4 años empezamos la diplomatura en sistemas industriales y el primer año tuvimos unos 25 inscriptos. Y eso año a año fue creciendo, con lo cual es parte de la etapa de desarrollo. ¿Se escucha ahí? Perdón. Bueno, un poco difícil mirar de costado para ver dónde estamos en la presentación. Entonces... Bueno, un poco mi experiencia. Yo estuve 33 años dirigiendo la parte de sistemas y seguridad en YPF. Desarrollamos el primer marco normativo que incluía todo el capítulo de los procesos industriales. Creo que la mayoría de la gente está muy asociada con todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales asociadas a IT, y el mundo industrial nos trae todo un paradigma nuevo que es de muy difícil abordaje por los que se quieren adentrar, porque los ingenieros de planta no están acostumbrados ni a la gente de sistemas y mucho menos a la de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, un poco contarles por qué arrancamos la diplomatura hace 4 años. Es porque falta personal idóneo para colaborar en las plantas. Plantas, imagínense cualquier proceso, desde una fábrica de leche hasta una refinería, desde un ducto que transporta producto, ¿sí?, hasta una fábrica de colchones. En todos hay procesos industriales que están gestionados por actuadores que mueven los circuitos y toman decisiones en base a los estados en los que están. A través de toda esa experiencia, por supuesto, como todas las empresas, la parte de IT estaba muy fuerte, 25 años cotizando en la Bolsa de Nueva York, con lo cual teníamos procesos muy maduros en términos de la normativa de IT. Pero nos encontrábamos con cada uno de los negocios que tenían sus propios criterios, que podrían ser buenos, mediocres o malos, pero no respetaban o no seguían ningún lineamiento. Era muy difícil tratar de llegarles con ciberseguridad de la información, porque ellos aducían que el proceso que ellos gestionaban era muy diferente a un sistema transaccional. En aquel entonces, por el año 2016, creamos la primera norma de seguridad industrial en la que convocamos a todo el ámbito industrial, escuchamos sus dilemas, certificamos al equipo en la ISA 99, hoy ISO 62443, para poder establecer un marco de confianza y de intercambio. Eso devino en que YPF liderara la transformación en sus procesos y desarrollara todas las etapas de los ciclos de vida que nos pide la mejor normativa internacional. ¿Pablo? Bueno, gracias. Mi nombre es Pablo Romanos. Yo en el 2015 di una charla con Sheila Berta sobre drones y cómo hackear puntos de acceso. Así que es la segunda vez que estoy acá en la ECO hablando sobre un determinado tema, que es en principio ciberseguridad, en este caso para lo que es ambiente industrial. Trabajamos con Brian, que lo comentó hace un momento, en las diplomaturas de UNSTA, particularmente en lo que es ciberseguridad industrial, que hoy está lleno de gente. Mucha gente muy interesada por el ámbito de OT y cómo aplicar la ciberseguridad en ese ámbito. Y les quería, más que por ahí presentarme, que yo ya más o menos conté lo que hago. Soy ingeniero electrónico, vengo de esa rama y hace más de 30 años que trabajo en ciberseguridad. Me gustaría saber ustedes, que levanten la mano, quiénes tienen conocimientos. Obviamente la parte de ciberseguridad entiendo que van a levantar casi todos, pero después dentro de lo que es el ámbito industrial, me gustaría que levanten la mano quienes trabajan o tienen algún conocimiento de lo que es industrial. 1, 2,
3, 4, 5 más o menos. Ok, el resto de ciber entiendo que ya conocen. Bueno, ¿arrancamos? Dale, perfecto. Ahí, como les adelantaba, el primer enfoque que tenemos que entender es por qué son distintos los sistemas industriales de los sistemas tradicionales de IT. Para los que no están en el ámbito industrial, recordarles que en IT tenemos todo lo que es transaccional, los apps, los web servers, las aplicaciones, los ERP, el correo electrónico, todo lo que es comunicaciones compartidas. Y en tecnología de operaciones lo que nos encontramos las plantas industriales, los procesos, donde encontramos los ductos de transporte, y tienen diferencias significativas en la concepción, cómo se mantiene y cuáles son las consecuencias de un evento que ocurra en esas instalaciones. Nos gusta agrupar todo esto en tecnologías digitales. Decir, el gobierno que uno tiene que lograr desde el ámbito de la seguridad de la información o ciberseguridad, tiene que alcanzar todas las tecnologías digitales. Y esto involucra el IoT, el IoT y todo lo que tenga que ver con cualquier proceso que esté gobernado por software y comunicado entre sistemas. ¿Nos fuimos un poco adelante? ¿Cómo? No. ¿O cambiaste el orden? No, creo que no. Yo lo habíamos puesto así, no importa. Bueno, ¿cuáles son las, si querés lo digo yo, cuáles son las principales amenazas que están compartidas tanto en el ámbito IT como OT? Principalmente, vamos a ver más la parte de OT, grupos criminales que buscan atacar sistemas en general con fines monetarios. En el caso de IT atacan la información, en el caso de OT atacan el control de los procesos. Eso es lo primero que vamos a entender. Servicios de inteligencia con herramientas, actividades de espionaje y demás. Phishers que buscan ejecutar ataques de phishing y lo que van a intentar lograr es mantener el control de los procesos. Olvídense ya lo que es información en el ámbito IT. Ahora vamos al control de los procesos. Vamos a ir hacia lo que es robo de información e incluso bloquear la operación. Espías industriales que buscan propiedad intelectual, buscan hacerse de información del lado de la propiedad intelectual y metodologías de trabajo. Y grupos terroristas, destruir, incapacitar y explotar todo lo que es infraestructura crítica. Recuerden que lo que es el concepto de ambiente OT está muy ligado con lo que sería infraestructura crítica, ¿no? Disculpame, pero está medio... Ahí va. Bueno, concientización desde el punto de vista de los riesgos. Los riesgos son las consecuencias de las amenazas anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de riesgos tenemos? Muchas de las empresas no trabajan en la concientización de la gente. Esto parece una tontería, pero es clave porque la gente que está en el ambiente OT no sabe de seguridad, cree que no lo necesita, no le interesa la ciberseguridad. A ellos les interesa que no le toquen el proceso, dejarlo así que está funcionando. No me cuentes nada de seguridad porque para mí no aplica dentro de lo que yo hago. Sistemas expuestos que fueron diseñados para ser operados en ambientes del estilo, yo digo, estilo frutillita, un ambiente muy lindo, muy adecuado para lo que es IT, pero después nos vamos a OT y puede pasar cualquier cosa. Falta de actualizaciones de lo que es parcheos. En general hablamos tanto de sistemas que son islas como sistemas que están interconectados con otros. Y en este contexto se hace muy difícil la aplicación de estos parches y las actualizaciones. Lo que es acceso remoto e interconexión. Acá aparece el concepto de acceso remoto sobre diferentes activos que están en planta. Puede llegar a haber una inadecuada separación de entornos, lo que es la integración de IT con OT que no esté muy bien hecha. Se me fue. Y interconexión entre sistemas también mal gestionado, ¿no? Por ahí yo puedo darme el lujo de permitir ciertas cosas, pero acá lo que vale es cómo lo gestiono. Y después, en cuanto a la operación,
hay una cultura que está poco afianzada y, como decía antes, la ciberseguridad en el ambiente OT no existe. Agarro yo y seguís vos. Nos peleamos para ver quién lo dice. Bueno, desde el punto de vista, lo que vamos a hacer en estas diapositivas, en estos slides, vamos a comparar el ambiente de IT con el ambiente de OT. El ambiente de IT es muy conocido por todos, el ambiente de OT por ahí puede haber ciertas diferencias. En lo que hace a políticas, el despliegue de políticas, todo lo que es IT está enfocado principalmente en de las tres componentes. Todos conocemos las tres componentes, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. El ambiente de TI o de IT enfoca principalmente en la confidencialidad. No quiere decir que las otras dos no sean importantes, son igualmente importantes, pero si uno lo compara con OT, ahí vamos a ver una gran diferencia. En el ambiente OT vamos a apuntar a la disponibilidad y principalmente también a lo que es la seguridad física, la seguridad del entorno. Es decir, un accidente en un ambiente industrial puede provocar daños gravísimos a lo que es el ambiente en sí mismo y a las personas. Entonces acá tenemos una diferencia muy importante entre lo que es IT y OT. Después, en cuanto a los riesgos, desde el punto de vista de IT, puede haber lo que ya todos conocemos, pérdida de información sensible, como hablamos de que estaba muy presente la confidencialidad. Cuando yo hablo de confidencialidad, hablo de sensibilidad de la información. Mientras que cuando hablo de disponibilidad e integridad, estoy hablando de criticidad de la información. Estos conceptos son como muy clave, sobre todo para aquellos que venimos de TI, del ámbito de lo que es la ISO 27001, explica estos conceptos y cuando uno habla de criticidad de la información se refiere más a lo que es la disponibilidad. Entonces hablamos de sensibilidad en lo que hace a IT, todo lo que es incumplimiento de normas, regulaciones, datos personales, ámbito IT. Y en el caso de OT, hablamos de pérdida de vida humana, hablamos de pérdida de la disponibilidad de los procesos o del control de los procesos, incumplimiento de normas, incumplimiento de regulaciones y afectar críticamente la producción. ¿Nos podrán ayudar para pasar? Porque no está funcionando bien el... Ahí estamos. Entonces, desde el punto de vista del análisis de riesgos, lo que vamos a hacer es identificar un gap. El análisis de riesgos es agnóstico respecto de los controles, es decir, respecto, de las dimensiones de seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Yo puedo hacer análisis de riesgo en lo que sea. Puedo analizar los riesgos desde el punto de vista de la tecnología o de la información, también lo puedo hacer del lado de los procesos. Entonces, es agnóstico respecto de las tres componentes. Por eso hablamos que si bien en TI se le da mucha importancia a la confidencialidad, el análisis de riesgos podría ser totalmente independiente respecto de esas tres componentes, ¿no? En el caso de OT, vamos a trabajar también en un gap, pero acá lo que se va a medir es el nivel de riesgo total. El nivel de riesgo total que implica todo tipo de riesgos que estén asociados a lo que es la planta industrial. Todo tipo. O sea, no puede quedar nada fuera. Cuando ustedes van a hablar con el responsable de la planta, por ahí no entiende de riesgo de ciberseguridad, pero sí entiende que si él hace determinada cosa, va a provocar un impacto negativo en el proceso. Si hace determinada otra cosa, va a bloquear un proceso industrial y se va a parar la planta. Entonces, en este contexto es en donde se estudian los riesgos y principalmente lo que nosotros llamamos las consecuencias. Es muy importante en el ambiente industrial la consecuencia de lo que yo no voy a controlar. Ahora vamos a ver un poquito más adelante lo que se llama efecto dominó, ¿no? Entonces, uno tiene que controlar, más allá de las amenazas y vulnerabilidades, que puede llegar a ser importante, pero en el ambiente industrial yo tengo que controlar las consecuencias. Siguiente. Ahí estamos. En lo que hace a la mitigación, tenemos herramientas del lado de TI que son particularmente más fáciles. Hay herramientas de todo tipo, hay mucha disponibilidad de herramientas. Yo les podría nombrar muchas, porque de hecho trabajamos bastante con lo que es el ambiente de TI en la parte de riesgos. Pero desde el punto de vista de OT, la mitigación en general es bastante más complicada. ¿Por qué? Porque tengo algo vivo, que es la planta industrial,
tengo algo que está conectado y tengo algo que, si no lo controlo bien, puedo parar un proceso, puedo parar la fabricación, digo cualquier cosa, la fabricación de una bebida, hasta lo que podría ser un proceso relacionado con un proceso nuclear. Ahí, Pablo, recordar un poco cómo es una planta. Una planta está diseñada para vivir 30 años y no está pensado que todos los primeros martes de mes le puedas aplicar un paro. Muchas veces son paros anuales que se pueden hacer, con lo cual vos tenés que pensar cómo vas a hacer la mitigación en ese espacio que te da el negocio, ¿no? Perfecto. Siguiente, ¿puede ser? Entonces, el concepto de la detección, ¿cómo hago para detectar los diferentes eventos que suceden tanto del lado de TI, que es relativamente fácil, que estamos acostumbrados a las herramientas que todos disponemos y que hace años, es decir, tenemos mucha madurez en TI, pero cuando nos vamos al OT... Y ningún cuestionamiento. Nadie cuestiona que uno haga un escaneo de red o haga escaneo de puertos o haga inspección de código. Eso está previsto y ocurre. En el ámbito T, por la complejidad y la longevidad que tienen los dispositivos, normalmente se dice que no está permitido hacer un escaneo y mucho menos si el fabricante de esa pieza, componente, actuador, no lo permite. Y normalmente no te lo permiten. Entonces vos tenés ahí dos drivers negativos. Uno, que el fabricante para cubrirse te dice que no está permitido y no te quita la garantía del servicio. Y la otra, que la realidad es que se caen cuando uno los escanea. Es muy interesante este concepto de que yo te controlo, no siendo dueño del proceso, soy dueño de un elemento que manipula el proceso y si no, no te cubre la garantía, ¿no? Pensemos en sistemas como un ducto de transporte de producto o la operación de un proceso crítico como el ámbito nuclear o cosas por el estilo, donde el fabricante tiene una gran participación en las responsabilidades que tiene el proceso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la protección, hablamos de, en el caso de TI, proteger el know-how, la información sensible, recuerden la confidencialidad, la sensibilidad, y del lado del ambiente OT, vamos a garantizar la disponibilidad y la seguridad física principalmente. Acá recordemos que estos sistemas que tienen muchísimos años de implementados estaban acostumbrados a vivir completamente aislados y el ingreso era del personal que se acercaba a dar mantenimiento del vendor. La tecnología nos pasó a todos por arriba y no hubo argumentos para no conectarlos, pero los sistemas no estaban preparados para ese tipo de conexión. Siguiente, por favor. Bueno, acá un poco para sintetizar, ¿no? Y si quieres pasar a la siguiente, el tema de la proactividad, vigilancia y resiliencia. La gestión de riesgo y la relación de los activos. Recién dijimos que no podemos escanear, entonces en los procesos industriales se hace mucho más complejo lo que es el inventario de los activos y al igual que en IT, si no sé lo que tengo no lo puedo proteger. No solo tengo que saber lo que tengo, sino que tengo que saber cómo está conectado para saber qué amenazas o vulnerabilidades le aplican, ¿no? Ahí me vas a tener que acompañar porque va uno detrás de la otra. Tenemos activos. Esos activos tienen un valor y nosotros los vamos a ver dentro de un entorno que tiene amenazas. Esas amenazas van a impactar sobre los activos a partir del concepto de evento, pero nosotros sabemos que ese impacto puede tener una magnitud, que es el hecho consumado, y no se va a dar si no es a través de una vulnerabilidad. Es decir, si yo no tengo una vulnerabilidad, es poco probable que mi amenaza impacte sobre el activo. La vulnerabilidad tiene una probabilidad de ocurrencia y el producto de la probabilidad de ocurrencia por el impacto me da un riesgo que es un escenario a futuro. Es decir, el cálculo de riesgo es como tener la bola de cristal y yo digo, acá va a pasar tal cosa con tal activo. Eso es lo que quiero hacer cuando hago análisis de riesgos. Entonces, lo primero que pido es el inventario de activos, que es la diapositiva que vimos antes, en donde tenía todos mis activos y hago análisis de riesgo sobre cada uno de los activos y a su vez sobre las relaciones entre los activos. Es decir, la base de datos no está aislada, está conectada con una aplicación y está interactuando con una interfaz y está dentro seguramente de un servidor que puede ser virtual. Todo ese contexto de interrelaciones, ahí es donde yo tengo que empezar a analizar el riesgo. Es diferente al riesgo de una mesa, una silla o un camión que está en la calle, que es otro activo para una organización, pero no está en un contexto. En el caso de lo que es tecnología y procesos, en el ambiente OT también,
está interactuando con otros activos, con lo cual es muy importante eso. Entonces decíamos que tenemos el riesgo, que es un escenario a futuro, y aparece el concepto de las contramedidas. Las contramedidas, salvaguardas o recomendaciones, pueden encontrarlo según la literatura que estén leyendo o la metodología que estén utilizando, es lo mismo. Una contramedida, un control, una recomendación, una salvaguarda, es exactamente lo mismo. Y lo que hace la contramedida es poner un tapón a la vulnerabilidad, es decir, la vulnerabilidad es un agujero, la contramedida es un tapón. Ese tapón tiene una efectividad. Si el tapón es de goma, es muy efectivo, y si es de plástico, por ahí es poco efectivo y tengo filtraciones. El concepto de las vulnerabilidades funciona de esta forma. Acá, Pablo, un concepto para compartir es, el análisis de riesgo se comparte, no importa si hay IT o T, lo pones en tu modelo de gestión y son más o menos los mismos pasos, no difiere, ¿no? Se tiene que buscar el mismo efecto, ¿no? Saber qué nivel de riesgo voy a tener y qué contramedidas voy a terminar aplicando, ¿no? Bueno, siguiente, creo que falta ahí está. Lo que quería comentar es, la contramedida también tiene un costo de implantación. Si yo quiero proteger la planta industrial, toda la planta industrial, y quiero poner una puerta de ingreso, si pongo una puerta de madera es una cosa, y si pongo una puerta de hierro reforzada es otra. Entonces, esa protección tiene un costo, e incluso si esa puerta es vulnerable, cuando yo vaya a asegurar esa puerta, es decir, la voy a reforzar, también tengo un costo de implementación. Todo esto lo tengo que analizar dentro de lo que es el concepto de la gestión de riesgo, dentro del análisis de riesgo, y lo tengo que calcular, lo tengo que tener en cuenta. ¿Se entiende el ejercicio que estamos haciendo? Bueno, acá tendríamos un poco los descriptores de cada uno de los entornos, ¿no? Cómo se ve desde alto nivel, si te alejas un poco de la plataforma, ¿no? Entonces, en la parte de IT vos tenés que es un tema de gestión, procesamiento, y normalmente se lo vincula a información, mientras que en el sector industrial vos estás controlando algo que interactúa con el medio físico, ¿no? Típicamente estamos acostumbrados que en IT mayormente es transaccional, y en la parte de OT se trata de tomar información en tiempo real y tomar decisiones que actúan sobre el mundo físico en tiempo real. Luego, por ejemplo, el tema de la virtualidad, claramente las implicancias del mundo T está siempre asociado, y por eso aparecen las consecuencias de medio ambiente y de personas, que está presente, a diferencia de lo que es un sistema de información. Interactuamos en el semáforo de la esquina, hay un sistema OT que está tomando decisiones, y actualmente en tiempo real, ¿no? Lo que les mencionaba sobre la actualización, nadie se sorprende y pocos lo ven realmente, pero hoy con las granjas y poder ir parcheando de a partes, en IT está resuelto el tema de tener que seguir el ritmo de parches. En el ámbito industrial, la mayoría de los procesos, por definición, no se tocan, ¿sí? Porque nadie fue y les golpeó la puerta, nadie se interesó en que había que actualizarlos. Muchas empresas lo ven como el lavarropas, ¿sí? El lavarropas tiene un montón de partes dentro, hoy día traen tecnología, y nadie está pensando en si el proceso está protegido, tiene información o algo por el estilo. Después sucede en la fuga de información y alguien se entera que se lavó la ropa a las 2 de la mañana. Pero bueno, siguiente. Y esto es un poco donde se resume toda la historia de la integración de IT-OT. La parte de los procesos industriales arrancó allá previo a los 70, venían de actuadores neumáticos, pasaron a actuadores de 420 mA, eran todas tecnologías propietarias, y los sistemas pasaban sus señales a controladores centrales, y este controlador tomaba la decisión de hacer tal o cual acción. En el mundo de IT lo deben tener más presente, lo habrán visto a lo largo de sus carreras. Arrancaron con los mainframe que estaban desconectados sobre redes propietarias. Luego apareció la computación distribuida, empezaron a evolucionar los sistemas de gestión de empresas, aparece Internet, y ahí aparece Internet para los dos mundos. Aparecen las comunicaciones sencillas a través de TCP/IP, y el mundo industrial va cambiando su famoso RC232, los puertos seriales, comunicaciones a distancia, las resuelve con integración por
mover ese mismo stack que tenía montado sobre un protocolo serial a un protocolo de red. Déjame meter un bocadito. Yo había empezado a trabajar en los 80 y pico con PLC y no existía el concepto de TCP/IP en un PLC. El famoso logo de Siemens tenía puerto serie RS232. Hace unas semanas volví a comprar un logo y no existe más el puerto serie, hay que buscarlo, y vienen con TCP/IP. Pero el concepto es el mismo, el módulo es el mismo, y fíjense cómo el mismo dispositivo, en base a la cantidad de años que pasó, me permite conectarlo de una u otra forma. Y eso es un riesgo, porque al final estoy metiendo un riesgo. El mismo elemento lo estoy conectando en otra capa. La historia corta es que todos los sistemas hoy son dependientes de código y comunicaciones. Siguiente. Entonces, ¿qué nos pasa en el mundo de OT? Toda la operación está sustentada en componentes tecnológicos gestionados por software, por cuanto tiene todas las amenazas que ya conocemos de los mundos de desarrollo. Están emplazados en sitios remotos de difícil acceso, o sea que típicamente vamos a necesitar la interconectividad, aunque suponga un riesgo adicional. Todos estos sistemas tienden a estar supervisados y estar constantemente intercambiando datos con otros sistemas. Los protocolos de red de la mayoría de los sistemas industriales están basados en TCP/IP, que por definición son muy poco seguros. El mantenimiento remoto por parte de los vendors es mandatorio. Antes vivían dentro de la planta y luego, por una razón de costo y eficiencia. Y esto lo que nos lleva a coincidir es que tienen las mismas amenazas y vulnerabilidades que todo lo que ya conocemos del ámbito T. Siguiente. Un poco para ver el contexto global, podemos usar este gráfico de Gartner donde organiza un poco los conceptos de la seguridad de la información, la seguridad de IT, el subconjunto de elementos de OT, el subconjunto de la seguridad física, donde eso lo enmarca en una IoT Security, y luego habla del Digital Security, que es lo que nosotros hablamos de seguridad en las tecnologías digitales. Fíjense cómo los conceptos de ofensivo, defensivo, reactivo y proactivo no es algo nuevo para Gartner, y hace unos años ya que el NIST, el Cyber Security Framework, está trabajando con estos conceptos, con lo cual ya están bastante arraigados dentro de lo que es el ambiente industrial, ¿no? Fíjense la fecha, 2018, porque casualmente queremos destacar el concepto de que el mundo T evolucionó muy poco. Hasta el 2014, 2015 no había mucha normativa, la ISA era poco accedida, ¿sí? Y de ahí arranca una vorágine donde se empieza a integrar y donde se empieza a fusionar el concepto, ¿no? Las empresas empiezan a entender de que es un dilema compartido, ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que es las prioridades que trabajamos en los diferentes entornos, estuvimos nombrándolas recién, estuvimos hablando sobre esas prioridades. Del lado de IT, evaluábamos la sensibilidad principalmente, es decir, hablamos de confidencialidad de los datos, hablamos de confidencialidad de la información, hablamos de evitar la pérdida de la información, mientras que del lado de OT lo que evaluamos es la criticidad. Recuerden que habíamos hablado de que la criticidad está relacionada con la disponibilidad y con la pérdida del control, básicamente. Entonces tenemos similitudes y diferencias, ¿no? En los dos casos evaluamos algo, de un lado es sensibilidad, del otro lado es criticidad, evitamos la pérdida de la información, evitamos la pérdida del control en el caso de OT. Del lado de TI, lo que hace desde el punto de vista del enfoque de seguridad o security es cuidar a las máquinas de la gente, y del lado de OT es cuidar a la gente de las máquinas, porque puede haber un accidente muy grave y está relacionado justamente con eso, con lo que es con el safety, con la seguridad física. Entonces, por eso tenemos pirámides invertidas, en donde la pirámide que está invertida acá agrega una capa más, que es el concepto de safety. Las estrategias de IT se centran principalmente en la protección de las tecnologías de la información, y en el caso de OT, las estrategias de ciberseguridad de OT se centran en la continuidad de la tecnología de operación.
hay como un juego de palabras en donde tenemos leves diferencias, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es un poco para ver a nivel macro cómo se dividen lo que entendemos lo que es IT y OT. Cuando uno habla de IT, habla de todos los nombres que están a la izquierda. No quiere decir que no se crucen, ¿sí? Y que no haya componentes de IT en el ámbito OT. Pero cuando uno está en la jerga diaria, habla de todos los productores tradicionales y en la parte de OT aparecen Siemens, Schneider, General Electric, Honeywell, Rockwell Automation, Waterfall, Indegi. Son todos desarrolladores que centraron su estrategia. Muchos vienen de procesos industriales mucho más grandes, ¿no? Siemens, Schneider, pero han desarrollado todo lo que es el concepto del control sobre los procesos. Hoy en día están incorporando los conceptos de ciberseguridad y de hecho muchas de estas firmas son las que invierten en los 4 o 5 productos de monitoreo. ¿Se acuerdan que al principio dijimos no está permitido el monitoreo activo? ¿Sí? Bueno, ese dilema existencial, todo el mundo les golpea las puertas porque la realidad mundo mundial es que las cosas ocurren. Entonces se quedan con menores capacidades por no estar disponibles. Entonces todos los fabricantes están invirtiendo en Nozomi, Indegi lo compró Tenable, ¿sí? Y de una u otra manera son los que terminan habilitando sus productos para poder monitorear sus plataformas industriales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar evitar en el ambiente OT? Principalmente las consecuencias. Es decir, consecuencias de una mala operación que pueden impactar o pueden provocar muerte, enfermedad, daños ambientales severos, todo lo que es daños físicos en la planta industrial e incluso la interrupción de los servicios críticos, es decir, todo lo que está corriendo en la planta industrial es servicio y es servicio crítico. Recuerden el concepto de infraestructura crítica, ¿no? Y pérdida de secretos industriales. Uno decía, bueno, pero la confidencialidad en realidad no es importante, sí, pero a este nivel sí, y no podemos darnos el lujo de que esté corriendo una determinada computadora sin una contraseña básica. Entonces, hay mala gestión, no solamente desde el punto de vista de la disponibilidad, sino incluso a nivel confidencialidad también. Sí. Bueno, un par de veces comenté sobre los protocolos, que es gran parte del problema que tiene el mundo T. El mundo T se basó siempre, salió del 420 mA, pasó al RC232 o 485, y a medida que la tecnología lo empujó, fue montando cada uno de los fabricantes, Schneider, Honeywell, Emerson, fueron desarrollando sus propios protocolos basados en TCP/IP. La mala noticia es que todos estos protocolos no tienen capacidades de certificar la comunicación o acreditar las identidades, con lo cual muchos de los problemas que tiene el mundo T es que uno podría incorporarse en una red y dar información falsa para que el sistema reaccione de la manera que a mí me conviene para vulnerarlo. Siguiente. Esto es un resumen, no pretendo que lo lean, pero... Es un resumen, perdón, que está bueno que le saques una foto porque le da un resumen de todo lo que es los protocolos en el ambiente industrial y la comparación entre ellos, cuáles son seguros y cuáles son inseguros. Y en su evolución, cómo fueron tratando de mitigar estas limitaciones, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que cada uno de ellos, naturalmente, en el nivel de seguridad, es bajo, moderado o inexistente. En la parte de cifrado, nulo. Y en la respuesta de ataques a denegación de servicio, medio baja. O sea, nadie quisiera esto. ¿Se acuerdan que les contamos que el sistema era hipercrítico, que necesitaban tiempo real, que nos ponen todas las premisas, pero luego la tecnología que usamos tiene mucha obsolescencia? Se ha desarrollado un consorcio donde participan todos los vendors, que es el OPC-UA, que casualmente viene a revertir todos estos problemas heredados de cada una de las implementaciones. Con lo cual, cuando
vayan a investigar alguna red. Si encuentran cualquiera de los protocolos que están en la parte superior, seguramente encuentren muchas técnicas de ataque que sean muy fáciles para intervenir en el proceso. Siguiente. Ahora te lo dejo a vos. Ahí vamos a lo que me preguntaron hace un ratito, ¿dónde estudiar ciberseguridad OT a nivel universitario? Ahora se los vamos a contar cuando terminamos en 5 minutos. Vamos a esa parte. Bueno, acá hice un breve resumen sobre los beneficios del camino que está siguiendo la industria, ¿sí? Donde en todas las 5 capas del modelo Purdue, que está muy visto dentro de los procesos industriales, tanto al nivel de los instrumentos, al nivel de los actuadores, como los concentradores, estos protocolos permiten trabajar en forma segura, acreditando quién es el emisor y si está autorizado para hacerlo. Siguiente. La idea de por qué utilizar este tipo de sistemas o lo que se llama esquemas de madurez es básicamente porque cuando yo voy a medir ciberseguridad lo tengo que hacer desde un punto de vista en el que me permita trabajar en la mejora continua. Y la única forma de hacer eso es a través de un esquema llamado esquema de madurez que se repite tanto en lo que es IT como en lo que es OT. Acá tenemos diferentes niveles en los que yo puedo medir un proceso industrial, desde lo que está en negro, que es inexistente, es decir, no tengo nada realizado en relación a ese control de ese proceso. Un nivel inicial que puede llegar a ser un 5% en el que se basa en un esfuerzo personal. No sé muy bien cómo se hace, pero lo estoy haciendo de esta forma. Bueno, lo estoy llevando adelante. Eso implica un 5%, CMM1. CMM2 es un proceso en el que, a pesar de que hice un esfuerzo personal, tomé como referencia una buena práctica. Entonces, tomé como referencia el C2M2, tomé como referencia el Cybersecurity Framework de NIST, tomé como referencia la ISA 62443, es decir, me estoy guiando en base a una referencia que es una buena práctica. Eso es el nivel 2. El nivel 3, paso de un nivel 2 de 15% más o menos a un nivel 3, 60% de cumplimiento. Fíjense el salto grande que hay de 15 a 60. Eso implica que realmente tengo una mejora sustancial respecto de cómo venía trabajando el proceso. Eso implica que el proceso lo tengo documentado, toda la gente, todo el mundo participa dentro de la organización, todo el mundo entiende lo que tiene que hacer. Como decía antes, está documentado y esa documentación a nivel procedimental me sirve como cuña para que el proceso, el nivel de seguridad del proceso no decaiga. Es decir, la documentación hace de cuña para que el proceso se mantenga. Por eso hablamos de mejora continua. Este nivel 3 es el 10 de los pobres. Es el 10 de los pobres. Yo estoy en un 60% de cumplimiento del proceso. Alguno me podrá decir, pero no estás midiendo el proceso. No, ahí viene. El nivel 4 es la medición. El nivel 4 es, además de que el proceso lo tengo documentado, empecé a medir. ¿Y para qué mido? Para llegar al siguiente nivel, que es el de mejora continua. Si yo no mido, no puedo mejorar. Yo quiero mejorar algo, tengo que estar midiéndolo. Y esa medición me va a servir ¿para qué? Para volver al nivel 3, que es el de documentación, y ahí yo voy a mejorar el proceso, lo voy a documentar mejor, lo voy a modificar, para que ese proceso funcione de forma eficiente y me permita jugar entre el 3, 4 y 5 todo el tiempo. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, eso es mejora continua. Entonces, ingreso en el proceso en el 0, 1 y 2, esos son los niveles de ingreso, de implantación, y después tengo los niveles 3, 4 y 5 que son los de mejora continua. Y ahí me quedo, si lo hago bien, me quedo dando vuelta en esos 3. Esto es clave para poder entender cómo trabaja la mejora continua. Si yo no trabajo de esta forma, a mí no me sirve decir, ¿el proceso lo tengo o no lo tengo? Sí, lo tengo. ¿Y qué nivel lo tenés? ¿Cómo vos lo referenciás? ¿En base a qué? Porque cada uno de estos niveles tiene una justificación de por qué estoy en el nivel. El nivel 1 era esfuerzo personal, el nivel 2 es buena práctica, el nivel 3 es documentación formal, el nivel 4 es indicadores y el nivel 5 es mejora continua. Yo sí quería saber. No, solo que esto es Disney, está buenísimo. La realidad es que cuando te acercás a una organización que corre un sistema industrial, cuesta bastante llegar, digamos, no quiero decir demasiado, pero digamos, la gente le pone onda, pero están muy, muy lejos de poder estar trabajando con niveles de madurez, ¿no?
Así que, No quiere decir que no se pueda hacer. No. Las normas nos llevan a eso. El dilema es cómo convencer al management para que invierta, porque como no lo ven como un activo, entonces hasta que, claramente todos repetimos lo mismo, hasta que no pasa algo, la plata no aparece. Pero Siguiente, por favor. Bueno, parte de los estándares que tiene la industria, los vamos a pasar rápido. El primero es el NIS, el Cyber Security Framework. El lamento recién fue decirles que hay muchas oportunidades para trabajar, ¿no? O sea, fue al revés. Sí. Sí, la verdad que el ambiente, todo lo que es ciberseguridad aplicada al ambiente industrial requiere muchos profesionales que hoy hacen falta. Está despertando y no hay gente que hoy día esté en condiciones. Bueno, vamos a ver 3 estándares rapidito. Este es el NIS, el Cyber Security Framework. Fíjense que tiene ciertas funciones, lo que es identificación, prevención, protección, detección y respuesta. Esto también trabaja en la mejora continua. Vamos a ver 2 o 3 estándares y todos están trabajando siempre en la mejora continua. Siguiente, por favor. Después tenemos el C2M2, que no sé si lo querés explicar. Sí, el C2M2 es el modelo de madurez más difundido en el ámbito de Norteamérica y lo que hace es dividir el proceso industrial en 10 dominios, donde está la gestión del riesgo, la gestión de los activos, la gestión de las identidades, el tratamiento de las amenazas y vulnerabilidades, la Situational Awareness, que es una de las que más difiere con el mundo IT, porque tiene que ver con el entendimiento de todo el ecosistema, cómo está conformado, todo lo que son las comunicaciones, gestión de incident response, la cadena de suministros que en el mundo T, en IT es muy importante, pero en el mundo T, mucho de la normativa que se aplica analiza también la certificación que tienen los proveedores que dan servicios, ¿sí? Porque entiende desde las bases que la cadena de suministros es vital. Por un decir, Siemens tiene que certificar el PLC para que yo lo pueda poner en ese proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y el último, hay muchísimos más estándares, estamos nombrando los 3 por ahí principales, la ISA o IEC 62443, ex ISA 99, actual IEC 62443, es un conglomerado de estándares. El principal es el que está marcado en verde, que es el 2-1, que básicamente tiene una introducción general, cómo se deben desarrollar las políticas y procedimientos, trabaja en la parte de sistemas y después los componentes del lado de lo que es el ambiente industrial. Siguiente. Para. Volvió un cachitín, perdón. Es de destacar, fíjense los iconitos que tiene a la derecha. Esta es una normativa joven y viva. Muchos documentos todavía están en etapa de desarrollo, ¿sí? Esto nos habla de la inmadurez que tienen todos los procesos y cómo está tratando de evolucionar rápidamente, ¿no? Los iconitos, cuando busquen la bibliografía, tienen que ver si está en revisión, si ya está aprobado o está simplemente postulado para pedir comentarios. Y ahora vamos un poco a centrarnos en alguna industria, ¿no? Por ejemplo, la de oil and gas. Esto está sacado, ya tiene bastantes años, de cuáles serían las 10 vulnerabilidades para el oil and gas. Y si miran, siempre se repite lo mismo: falta de concientización y formación, el trabajo a distancia, el uso de productos de TI estándar para procesos industriales que no tienen certificaciones o que no tienen ciclos de actualización adecuados para el tipo de proceso, una cultura de ciberseguridad muy limitada. Lo bueno es que cuando vamos al mundo industrial tienen academia en lo que hace a riesgos, pero no a los riesgos tecnológicos. Están acostumbrados a proteger los riesgos del mundo físico. Separación insuficiente de redes, porque por falta de conocimiento y hay una demanda de un acceso remoto, se conecta o hay que pasar información de un sitio a otro y se piensa que poniendo un gateway se va a ir. Redes de datos inestables o no seguras. Accesos a las salas de control por cualquiera, no hay controles que eviten que uno pueda acceder. Software vulnerable, lo comentamos, y sistemas de control obsoletos y instalaciones viejas, ¿no? Siguiente. ¿Pablo? Sí, hacemos los dos igual. Quiero pasar a la parte de Jardin Augusto. ¿Avanza? Bueno, estos son los niveles de los procesos industriales, típicamente.
Fíjense que está toda la parte de TI en lo que hace a la capa 4 y 5. Ahí aclara que capa 4 y 5 habla sobre los modelos recomendados para la segmentación de los sistemas industriales, y esto sería una caracterización, ¿no? Donde, si ven allá en el medio, está la zona de intercambio, la DMZ, el 3, 2 y 1 ya es propiamente el proceso industrial, y hacia arriba están la parte de lo que sería la red corporativa o accesos remotos de terceras partes, ¿no? Fíjense como lo que sería la capa que está pintada de otro color, en rojo, 3,5, es la capa intermedia, en donde yo ahí tengo la integración entre los dos ámbitos, entre los dos ambientes, ¿no? Acá cuando hablamos de separación de redes, quiere decir, cuando tengo el actuador, tiene que estar separado y no tiene que haber famosos desplazamientos laterales y tales entre cada una de las capas. Por eso cada una de las capas se busca que esté separada por un firewall industrial, ¿no? Esto que estamos contando muy por encima es porque no nos dan los tiempos. Para mi gusto fue un poquito larga la presentación, pero ahora les vamos a contar que se puede estudiar esto en la UNSTA. Vamos a contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo y se ve más en detalle, obviamente, todo esto. Siguiente, por favor. Bueno, Mira. justo. Bueno, esto lo que busca es un introductorio, ¿no? Cada vez más los sistemas están interconectados y hace falta gente que esté capacitada para colaborar en su seguridad. Se estudia cada vez más el riesgo de estos sistemas y el corolario más importante es que no importa en qué segmento, si es el IT o T, no hay gente preparada, no hay carreras suficientes para preparar idóneos o profesionales en estas gestiones, ¿no? Siguiente. Un poco el enfoque que buscamos desde la UNSTA es convocar a gente que ya sepa de ciberseguridad, o gente que ya sepa de procesos industriales, o gente que sepa de sistemas y quiera cambiar a operar sistemas del mundo industrial. Y también extendimos el alcance en la convocatoria a todos aquellos que tienen la responsabilidad de auditar los sistemas, porque una de las principales falencias que encontramos cuando hacemos un análisis de una planta tiene que ver con que el auditor va y le pregunta 4 cosas que no tienen mucha relación con los riesgos reales de ese proceso, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a presentar, te dejo un segundo. Lo que quiero contarles es, porque mucha gente me preguntaba, ¿tengo que tener un título universitario previo? No, las diplomaturas no requieren título universitario, simplemente con que hayan terminado el secundario basta para poder cursar una diplomatura. Sin embargo, ustedes obtienen de la universidad un título que es académico y es muy importante, sobre todo para aquella gente que está incluso en puestos de responsabilidad y que está trabajando en una planta industrial y que por ahí no tiene lo que nosotros llamamos la chapa o el título. Es muy importante porque hacemos todo el recorrido en detalle de cada uno de los elementos y además adquiere conocimiento teniendo, digamos, lo que es un título a nivel universitario. En el caso de la UNSTA, que ya está muy bien posicionada en temas de ciberseguridad. Es una universidad que hace ya varios años que está trabajando en varias diplomaturas, esta no es la única. Tenemos de cibercrimen, ciberseguridad, estrategia de ciberseguridad, lo que es energías seguras, o sea, todo lo que es incluso el cálculo y la parte segura de paneles solares, geotérmica, toda la parte de lo que sería energías renovables. Así que tenemos bastante tránsito en relación a lo que es la ciberseguridad, incluso combinando con inteligencia artificial. Este año arrancamos otra diplomatura con herramientas de inteligencia artificial. Así que quería comentar esto para que lo tengan en cuenta. Cualquiera puede cursarlo, son 4 meses, es un cuatrimestre. Y bueno, ahora les vamos a contar un poquito más sobre los docentes. Agregar sobre el comentario de Pablo, que también está orientado a los gerentes tanto de OT como de IT. Y parte de lo que se ve durante las clases es qué herramientas están disponibles, qué informes, qué reportes, para enseñarle al gerente que tiene que tomar decisiones, qué tipo de assessment solicitar en cada caso, cómo implementarlo y después cómo solicitar un servicio gestionado o cómo colaborar con el mundo de OT. En el caso de Iván Sánchez, y ahí vamos a ir pasando más o menos rapidito,
Iván es un experto que tiene 20 años de trabajo en la industria, de trabajar en plantas, es un researcher, tiene la experiencia de haber estado elevando casos que fue descubriendo para su resolución. Eugenio Ferrigno es una persona que, colega mío de YPF de muchos años, tiene toda la visión de lo que es el yacimiento digital, el Digital Oilfield, y hoy trabaja en Globant en lo que se llama hacking de negocios. Y tiene una visión que es muy linda porque contrapone toda la parte dura que damos de cómo es el proceso hacia dónde va a estar en 10 años. Entonces, uno también está aprendiendo la evolución rápida que están teniendo estos sistemas. Hoy en día, si uno habla con un jefe de planta y le habla de mover a la nube algún actuador o algún nodo, el tipo nos mira con cara de mente. Y eso está ocurriendo en muchas partes del mundo, ¿no? Siguiente. Julio Ardita, creo que está bastante conocido porque estuvo en todas las pegatinas de Capital con el tema de los bancos. Nos da una clase magistral sobre lo que es responder incidentes dentro del mundo de OT. Siguiente. Bueno, nada, esto fue parte de la clase de él. A él le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la cocina y la montaña, y los primeros 5 minutos para contarse un poco cómo era, nos contó su experiencia subiendo, y tiene el récord mundial de cocción de pasta en altura. Claudio Caracholo, un colega de muchos años regional, que hoy está con sede en España. Siguiente. Hernán Forlino, que tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene el grupo Aluar, FATE, Fotaleufu, y nos comparte todas las vivencias de lo complejo que es de regular lo que es la seguridad de la información en una empresa industrial mixta. Leandro de la Colina trae la experiencia de haber sido director nacional y hoy es responsable de la parte de OT del grupo Action Quantum Spot. Pablo Navarro es un docente crónico, hoy está en la dirección nacional, pero tiene una vocación de compartir, de hecho es docente en otras universidades. Gerardo González es el primer certificado argentino junto con Javier Castillo en la ISA 99 y hoy ISS 62443. Es parte del equipo que en el 2015 se certificó por parte de YPF para poder ir a hablarle al negocio de igual a igual, entendiendo las problemáticas que tiene la automatización y control. Eric de Pablo es quien tiene a cargo toda la parte de, pasar a la siguiente, toda la parte de explicar la auditoría en el ámbito de OT y cómo se puede implementar la línea de las 3 capas de defensa en los procesos industriales y cuáles son las consecuencias de no haberlo hecho, ¿no? Patricia Prandini tiene una increíble experiencia en todo lo que es legislación normativa, todo lo que es seguridad de la información, y nos trae una visión nacional e internacional de cómo está evolucionando cada país en lo que hace a las exigencias que tienen los procesos industriales. Bueno, otra vez Pablo, que nos desafió viendo cómo estaba el mundo nacional, cómo estábamos de talento, cómo estábamos en los procesos y tecnologías, ¿no? Y Pablo está trabajando en lograr colaboración público-privada para que evolucione rápidamente todo lo que tenga que ver con Gabriel Pitó. Esta clase es impresionante porque nos abre la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de OT, de IT, y él nos pone nuevos modelos de referencia que tiene que ver cómo se regula la seguridad de la ciberseguridad en lo que es la ingeniería de los sistemas de automation, lo que sea, lo que conducen los autos, ¿no? Sí, ellos hacen diseño de cargadores eléctricos para lo que es electromovilidad y Gabriel se encarga de la parte de ciberseguridad aplicada a los cargadores eléctricos. Nos estaban contando que diseñaron unos cargadores que el automóvil cuando está pasando la línea de cebra, incluso cuando para en un semáforo, los cargadores están metidos en el suelo, en el pavimento, lo están implementando ya en Japón, ya está funcionando, y en Valencia estaban haciendo pruebas, y en ese minuto que está el auto, por inducción, carga la batería. Es una carga muy rápida,
por ahí supongo que con el tiempo disminuye un poco la vida útil de la batería, pero le da como pequeñas cargas rápidas, que eso permite prolongar, digamos, el tiempo de uso de la batería durante el día. Bueno, ahí comentaba hace un rato Pablo el tema de Crosono, y no solo vemos las aptitudes que tiene un sistema móvil de penetración y evaluación de amenazas, sino que en algunos procesos industriales se requiere el surveillance de todo lo que sería el espectro electromagnético. Jorge Coca, desde la visión de una automotriz nacional, la convergencia de IoT del mundo de oil and gas. Siguiente. Bueno, los temas que vamos viendo, cómo hacer protocolos, inventarios. Siguiente. Inventario de activos. Siguiente. Las diferencias que tratamos de contarles hoy, pero ya entrando a lo que es riesgos y los detalles propios de una clase, ¿no? Siguiente. La verdad que nos sorprende, siempre desde que arrancamos en pandemia, creo que fue más o menos por ahí, el tema de las clases no presenciales. Toda la clase es remota y la verdad que se logra una interacción impresionante con los alumnos, una gran participación. Y siguiente, siguiente por favor. Temas con el trabajo práctico, donde armamos los grupos de 5 o 6 personas. Siguiente. Sí, la idea del trabajo práctico, perdóname, es que no solamente aprendan del ámbito de OT, del ámbito industrial, de la ciberseguridad, sino que puedan trabajar en grupo. Es decir, se arman los grupos, hacen la defensa, hacen el ejercicio. Y parte del desafío es, imagínate que tenés un número 1 de tu organización que tiene mucho dinero y poco tiempo para escucharte, y tenés que presentar en un par de minutos la idea del trabajo que vos vas a desarrollar. Entonces, el trabajo es un trabajo integrador y es un trabajo que básicamente es un trabajo de planta, es un trabajo real, por supuesto que acotado al tiempo que tienen, pero ese es un poco el ejercicio para que hagan algo real y que lo puedan presentar y sientan el momento de la defensa frente a una autoridad. Cortamos acá. Bueno, y por qué no, era un poco la idea de por qué no hacer, perdón, estoy mal de la garganta. Sí, acá tenés un poquito de agua. Bueno, el lema de esto era ¿por qué no? ¿No? Y claramente vamos, ¿por qué no atacar o por qué no comprometer un sistema industrial? Ya les contamos todas las consecuencias, pero lamentablemente los ataques persistentes avanzados ocurren y están presentes. Julio Ardita, en la clase de respuesta a incidentes, nos comparte que en el pasado el impacto de la presión en infraestructuras de IT, ataques genéricos, mecanismos de ataque ruidosos y relativamente fácil de detectar. Pero hoy día está en acceder a cosas específicas, ¿sí? Y tal vez quedarnos mucho tiempo y atacar en el momento que más nos interese. Siguiente. Conocemos todos a Julio Ardita, ¿no? Está saliendo en la televisión en estos días. Bueno, esto es un poco contar todas las dimensiones que tiene que tener presente alguien que diseñe la seguridad de un sistema digital. Siguiente. Recuerden que hablamos de los 10 lemas que estaban presentes y ahora sigamos a la próxima. Las herramientas no están desarrolladas y no pueden ser intrusivas, deben ser homologadas por cada fabricante. Siguiente. Todos nos dicen que no debemos provocar un ataque a un sistema industrial y te explican por qué. Estos dispositivos pueden interactuar de forma inesperada con los paquetes de exploración, provocando todo tipo de comportamientos incorrectos. O sea, nos dan todos los argumentos. Siguiente. Y nos dan los ejemplos que han ocurrido en tiempo real, que pasó que un robot casi mata a una persona, por suerte no estaba cerca, ¿sí? O que en una extracción de gas, una prueba de penetración, alcanzó el sistema SCADA bloqueando todas las tuberías durante varias horas. Siguiente. La pregunta es si alguien le avisa a los atacantes. Porque a mí, que soy empleado, me pueden pedir que no haga nada. Pero ya vimos que tienen accesos inseguros, software obsoleto, son
fáciles de penetrar. Siguiente. Vamos a Yodan y encontramos cientos de direcciones de sistemas industriales que están disponibles. Esto lo usamos en la clase del año pasado. Siguiente. De energías renovables. Estamos buscando información para explicar por qué en los sistemas de energías renovables tenían que ser seguros y encontramos 130.000 paneles solares expuestos en línea, siguiente, con cada una de las vulnerabilidades disponibles, con acceso a las plataformas, pudiendo modificar, ¿no? ¿Cómo resolver el dilema que planteamos recién? No puedo atacar, pero tampoco le puedo avisar a alguien que no ataque. Bueno, cuando enfrentes tu... Volver al anterior, por favor. Cuando enfrentes a tu miedo serás verdaderamente libre. Nos tenemos que sentar con el jefe de planta. Siguiente. Explicarle cada una de las situaciones, ser inquietos, trabajar sobre maquetas, desarrollar el concepto de Digital Twin, trabajar en simuladores. Y si estoy en paz con el de la planta, ¿sí?, trabajar en configurar un entorno aislado, pedirle que me haga una maqueta, invitarlo a que me cuente sus debilidades, emular condiciones reales, usar escaneos y pruebas no intrusivas en compañía del dueño de la planta, empezar por una planta, en el caso nuestro, cuando lo hicimos en la industria de oil and gas, le preguntamos cuál era la planta que menos impacto tendría y que era más fácil de operar manualmente y arrancamos por eso y vimos las consecuencias que traía, tomamos los aprendizajes, se modificaron los stacks de IP para que pueda trabajar, ir haciendo un trabajo incremental. Y sobre todo, trabajar en la documentación para que nos quede la evidencia y la podamos usar más adelante. Entonces la respuesta al tema es, ¿por qué no? Hay que avanzar, hay que hacer algo, porque por escondernos y decir que no pasa nada y fingir demencia, los sistemas hoy se siguen comprometiendo. Muchas gracias. No sé si hay espacio, si quieren hacer alguna pregunta. Sí. ¿Modelo? Ah, la pirámide. Sí. Sí. ¿Podemos ir a la pirámide? A la pirámide del modelo. Está bastante más atrás. Sí. Bien, voy adelantando la pregunta. Está encendido, lo que pasa que... Voy adelantando la pregunta. Vale. Si quiero hacer la implementación... ¿Querés presentar qué haces? ¿Cómo? Ah, bueno. Buen día a todos. Mi nombre es Juan Pablo Arias. Soy profesional en mecatrónica. Me encargo de automatizar plantas de generación. Más cerca. Sí, trabajo en una central hidroeléctrica automatizando las plantas de generación. Entonces, quisiera preguntar en el caso de la implementación del protocolo OPC-UA. Ahí vamos. Más. ¿Dónde está la pirámide? Más, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Por ahí viene. A ver más. ¿Dónde está el modelo Purdue? Más. Más. Si no voy allá y la busco yo. Creo que por acá venía. Ahí. Esa es. Gracias. Bien, entonces, generalmente los sistemas SCADA tienen los drivers completos para conectarse a los dispositivos de nivel 1 e incluso a los dispositivos de nivel 0 que son inteligentes. Bien. Cuando traen su stack propio o cuando tienen, digamos, que los drivers para cada tipo de protocolo. Si yo quiero hacer una implementación segura con OPC-UA, esa implementación sería desde el SCADA hacia abajo, porque no todo dispositivo permite traerlo. 3 para atrás, ¿puede ser?
Ahí. Acá vos tenés el OPC en los distintos niveles. Entonces puede hablar tanto, según lo que vos programes, Ajá. el permiso de diálogo, puede hablar desde el HMI, puede hablar desde el PLC o puede hablar del actuador. Ok. El protocolo está diseñado para poder hablar en cualquiera de los múltiples protocolos porque va a depender del driver del vendor, ¿cierto? Pero finalmente la lectura del maestro lo hace desde el mismo SCADA. como lo configures, porque vos podrías tener un PLC que esté interactuando en el medio y el SCADA gobierna el PLC, Ajá. o en estos que ya traen inteligencia en el dispositivo y cumpla con el protocolo UAPC. Bien, bueno, pero el dispositivo debe tener... Claro, si no debe, vas a hablar Claro. contra el PLC y el PLC hablará con tu dispositivo viejo. correcto. Vos vas a ir migrando a medida que el dispositivo que vos implementes lo cumpla. Bien, y lo otro es que generalmente cuando las redes son aisladas, pues la única brecha de seguridad será física, ¿cierto? O sea, tendría que estar físicamente en la infraestructura para... Traen una Sí. actualización. Correcto. Un Correcto. dron. Sí, pero con acceso físico. Sí, pero finalmente son las redes TI las que me obligan a ejercer esa conectividad a la red TI. Es decir, los ERP, los EMS son los que solicitan la información de... Eso o podría ser la necesidad de acceso remoto del barco. No sé, una turbina que Ajá, eléctrica. sí. General Electric le cobra $300.000 por ir hasta la turbina O 100.000. remotamente. Correcto. Entonces, lo que está en zona desmilitarizada es lo que debería entrar a proteger. ¿Correcto? Y ahí que vienen mejor, los diodos de datos o firewalls más todas las aplicaciones, o es uno más dentro de él. Lo que pongas. Hoy en día está muy de moda poner un sistema de gestión de accesos Ajá. donde vos no solo acreditas que la persona es la que tiene que ser, porque el problema con las entidades de acceso es que yo te lo doy contra una persona, pero esa persona puede cambiar de trabajo. Sí. Entonces, lo que yo necesito es tener una acreditación fuerte que sea para vos trabajando para General Electric, no para cualquiera. Entonces, este sistema me valida a la persona contra su organización, entra al gateway de conexión y de ahí me hace un túnel al sistema que yo necesito que vaya. Entonces, yo ya no necesito distribuir los accesos. Con el acceso, yo le hago la ruta para que vaya y opere en el segmento que necesita. Entiendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo andas? Brian, ¿todo bien? Muy bueno, ¿eh? ¿Cómo te va? Todo bien.